Creed en sus profetas. Miércoles 23 de diciembre 2020. Ezequiel 1. Sucedió en el quinto día del mes cuarto del año 30, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, que fueron abiertos los cielos y vi visiones de Dios. En el quinto día del mes, en el quinto año de la cautividad del rey Joaquín, vino la palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre mí la mano del Señor. Visión de la gloria de Dios. Miré y aquí que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego centellante y un resplandor en torno de ella. En su interior había algo como metal resplandeciente en medio del fuego. De su interior aparecía una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de hombre, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centellaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se juntaban unas con otras, y cuando se desplazaban no se volvían, sino que cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era la de una cara de hombre, con una cara de león en el lado derecho de los 4, una cara de toro en el lado izquierdo de los 4, y una cara de águila en los 4. Así eran sus caras. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. Iban a donde quiera que el espíritu decidía ir y no viraban cuando se desplazaban. En medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendidos que se desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del mismo salían relámpagos, y los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la tierra, junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. La forma y el aspecto de las ruedas era como crisólito. Las 4 ruedas tenían la misma forma y aspecto, y estaban hechas de manera que había una rueda dentro de otra rueda. Cuando se desplazaban, lo hacían en cualquiera de las 4 direcciones, y no viraban cuando se desplazaban. Sus aros eran altos y aterradores, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto con ellos. Cuando los seres se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban. Iban a donde quiera que el espíritu fuera, y las ruedas también se elevaban junto con ellos, pues el espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas. Cuando ellos se desplazaban, también ellas se desplazaban. Cuando ellos se detenían, también ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, también las ruedas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una bóveda semejante a un cristal impresionante, extendido por encima de sus cabezas. Debajo de la bóveda, sus alas se extendían rectas, la una hacia la otra, y cada ser tenía 2 alas con que cubrían sus cuerpos. Cuando se desplazaban, escuché el ruido de sus alas como el ruido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el bullicio de una muchedumbre, como el bullicio de un ejército. Y cuando se detenían, bajaban sus alas. Entonces hubo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre la cabeza de ellos, y cuando se detenían, bajaban sus alas. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había la forma de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre dicha forma de trono estaba alguien semejante a un hombre.
Entonces vi algo semejante a metal que resplandecía con la apariencia del fuego que lo perfilaba alrededor. Desde su cintura hacia arriba y desde su cintura hacia abajo vi algo que parecía fuego y que tenía un resplandor alrededor de él, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en un día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Este era el aspecto de la gloria del Señor, y cuando la vi, caí postrado sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El ministerio de curación, capítulo 23, la alimentación y la salud. Los manjares no deben ingerirse muy calientes ni muy fríos. Si la comida está fría, la fuerza vital del estómago se distrae, en parte para calentarlos antes que pueda digerirlos. Por el mismo motivo, las bebidas frías son perjudiciales, al par que el consumo de bebidas calientes resulta debilitante. En realidad, cuanto más líquido se toma en las comidas, más difícil es la digestión, pues el líquido debe quedar absorbido antes de que pueda empezar la digestión. Evites el uso de mucha sal y de encurtidos y especias. Consúmase mucha fruta y desaparecerá en gran parte la irritación que incita a beber mucho en la comida. Conviene comer despacio y masticar perfectamente para que la saliva se mezcle debidamente con el alimento y los jugos digestivos entren en acción. Otro mal grave es el de comer a deshoras, como por ejemplo después de un ejercicio violento y excesivo, o cuando se siente uno extenuado o acalorado. Inmediatamente después de haber comido, el organismo gasta un gran caudal de energía nerviosa, y cuando la mente o el cuerpo están muy recargados, inmediatamente antes o después de la comida, la digestión queda entorpecida. Cuando se siente uno agitado, inquieto o apurado, es mejor no comer antes de haber obtenido descanso o sosiego. Hay una estrecha relación entre el cerebro y el estómago, y cuando éste enferma, se sustrae fuerza nerviosa del cerebro para auxiliar a los órganos digestivos debilitados. Si esto sucede con demasiada frecuencia, se congestiona el cerebro. Cuando la actividad cerebral es continua y escasea el ejercicio físico, aún la comida sencilla debe tomarse con moderación. Al sentarse a la mesa, deséchense los cuidados, las preocupaciones y todo apuro para comer despacio y alegremente, con el corazón lleno de agradecimiento a Dios por todos sus beneficios. Muchos de los que han descartado de su alimentación las carnes y demás manjares perjudiciales piensan que, por ser sus alimentos sencillos y sanos, pueden ceder al apetito sin moderación alguna y comen con exceso y a veces se entregan a la glotonería. Es un error. Los órganos digestivos no deben recargarse con una cantidad o calidad de alimento cuya asimilación abrume al organismo. La costumbre ha dispuesto que los manjares se sirvan a la mesa en distintos platos. Como el comensal no sabe siempre qué plato sigue, es posible que satisfaga su apetito con una cantidad de alimento que no es el que mejor le convendría. Cuando llega el último plato, se arriesga a excederse sirviéndose del postre tentador que, en tal caso, le resulta perjudicial. Si todos los manjares de la comida figuran en la mesa desde un principio, cada cual puede elegir a su gusto. A veces el resultado del exceso en el comer se deja sentir en el acto. En otros casos no se nota dolor alguno, pero los órganos digestivos pierden su poder vital y la fuerza física resulta minada en su fundamento. El exceso de comida recarga el organismo y crea condiciones morbosas y febriles. Hace afluir al estómago una cantidad excesiva de sangre, lo que muy luego enfría las extremidades. Impone también un pesado recargo a los órganos digestivos, y cuando estos han cumplido su tarea, se experimenta decaimiento y languidez. Los que se exceden así continuamente en el comer llaman hambre a esta sensación, pero en realidad no es más que el debilitamiento de los órganos digestivos.
A veces se experimenta embotamiento del cerebro con aversión para todo trabajo mental o físico. Estos síntomas desagradables se dejan sentir porque la naturaleza hizo su obra con un gasto inútil de fuerza vital y quedó completamente exhausta. El estómago clama, «Dadme descanso», pero muchos lo interpretan como una nueva demanda de alimento y en vez de dar descanso al estómago, le imponen más carga. En consecuencia, es frecuente que los órganos digestivos estén gastados cuando debieran seguir funcionando bien.